Hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2. Esta es la parte 2 del tutorial donde les estoy enseñando a tejer a nuestra princesa Peach en versión Funko Pop, donde tiene su cuerpo pequeño y su cabecita grande cuadrada. En la parte 1 ya realizamos el cuerpo base Funko Pop y realizamos lo que ves aquí, su vestido hasta esta franja roja que tiene al final. Vamos a continuar en esta parte 2 con lo que nos resta del vestido y trabajaremos el cabello y su corona. Vamos a estar terminándola y te recomiendo que si no has realizado estas partes vayas primero a la parte 1 que te dejo por aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace perdón, para que vayas y le piques. ¿Listo? Picas enlace, vas y realizas esto primero y luego vuelves aquí a la parte 2 para que continuemos. Vamos a continuar con nuestro vestido. Vamos a comenzar a trabajar sobre el cinturón del vestido y es de hilo rojo y vamos a comenzar realizando 32 cadenas al aire. Cuando tengas las 32 cadenas, desde la tercera cadena contamos 1, 2 y en la número 3 vamos a realizar aumento de punto alto. En la siguiente realizaremos aumento de media vareta. Y luego trabajaremos por toda la tira de cadenas punto bajo. Vamos a ir tejiendo punto bajo hasta llegar al otro extremo. Antes de que terminemos la tira de cadenas, cuando nos falten 2 cadenas por tejer, paramos. Tejí en total 26 puntos bajos y llegué donde nos faltan 2 cadenas para tejer. Aquí vamos a realizar un aumento de media vareta. Y en la última realizaremos un aumento de punto alto. Y vamos ahora a voltear y trabajar por las cadenas en la parte de abajo. En la misma cadena última realizaremos otro aumento de punto alto. En total tendremos 4 puntos altos allí. En la siguiente un aumento de media vareta. Y volveremos a trabajar 26 puntos bajos por toda la cadena hasta llegar al otro extremo donde también vamos a repetir. Cuando nos falten 2 puntos por terminar haremos un aumento de media vareta y en el último un aumento de punto alto. Aquí hemos terminado el cinturón, nos ha quedado así y lo vamos a coser a la parte donde dejamos la hebra delantera en esta ronda de la blusa. Junto con esa hebra delantera vamos a ir cosiendo alrededor, todo alrededor, hasta unir con el otro extremo de nuestro cinturón de esta forma. Y lo vamos a hacer en esa ronda. Vamos a pasar a realizar lo que es el cabello. El cabello lo vamos a trabajar de hilo amarillo y vamos a comenzar realizando en un anillo mágico 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 8 puntos que tenemos. Vamos a hacer 8 aumentos para un total de 16 puntos. En la ronda número 3 vamos a comenzar con aumentos y un patrón y vamos a comenzar realizando 2 aumentos, 1, 2, hicimos 2 aumentos seguidos y vamos ahora a trabajar 2 puntos, 1 y 2. Vamos a repetir este patrón, 2 aumentos seguidos y luego 2 puntos solos. Así vamos a ir repitiendo hasta terminar toda la ronda. Cuando terminemos,
esta ronda 3 nos van a quedar 24 puntos. Pasamos, les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. Pasamos a la ronda número 4. Vamos a iniciar nuevamente con 2 aumentos, 1 y 2. Realicé 2 aumentos seguidos y ahora realizo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Esto lo voy a repetir hasta terminar la ronda y me van a quedar 32 puntos. En la ronda 5 vamos a realizar 2 aumentos seguidos nuevamente y vamos a realizar 6 puntos bajos. Repetimos ese patrón y al finalizar quedarán 40 puntos. En la ronda número 6 realizamos 2 aumentos seguidos y 8 puntos bajos. Repetimos ese patrón toda la ronda y te quedarán 48 puntos. Para la ronda 7 realizaremos 2 aumentos seguidos iniciando y 10 puntos bajos. Repetimos ese patrón y en total te quedarán 56 puntos. Cuando ya llegamos a la ronda número 7 con 56 puntos, ahora comenzaremos a trabajar las tiras de cabello. Vamos a realizar solamente tiras en los laterales y en la espalda. En la frente dejaremos un espacio para colocar el fleco. Comenzaremos con una tira que va enfrente de las orejas, luego una tira más corta y las demás, todas las demás de la espalda del mismo tamaño. Al terminar realizaremos una tira corta y una tira también del otro extremo para la otra orejita. Esta, la primera que vamos a hacer, que es la de un extremo que va frente a la oreja, tiene 12 cadenas. Vamos a tejer 12 cadenas al aire y desde la segunda cadena realizaremos medias varetas. Vamos a hacer las tiras de cabello todas de media vareta. Y punto sobre punto no vamos a tejer aumentos. Así que me van a salir 11 medias varetas hasta llegar a la base. Ya les indico en la base cómo lo vamos a trabajar para que lo repitas con todas las tiras de cabello que vamos a realizar. Esta primera la hicimos de 12 cadenas. Al llegar a la base, ya llegué aquí a la base, me voy a saltar un punto. Listo, me voy a saltar un punto y en el siguiente realizo punto deslizado. Y ahora voy a hacer la segunda tira, que es un poco corta, y esta la voy a hacer de 25 cadenas. Ya realicé las 25 cadenas y me devolví desde la segunda cadena realizando 24 medias varetas. En la base del cabello, como les indiqué, me salto un punto y en el siguiente realizo un punto deslizado. Ahora voy a trabajar todas las tiras de cabello que van para la espalda o para la parte de atrás de la cabeza y son un poco más largas. He realizado 30 cadenas al aire. 30 cadenas y desde la segunda me devuelvo haciendo 29 medias varetas. En la base saltándonos siempre un punto. De estas tiras de 30 cadenas vamos a realizar 19 tiras. Al terminar las 19 tiras estaremos más o menos en esta ubicación y repetiremos un espejo de estas dos tiras iniciales. Haremos una tira de 25 cadenas y la última igual a esta de 12 cadenas, que es para nuestra otra orejita del otro extremo. Vamos a realizar todas estas tiras de cabello y ya les muestro cómo se nos ve. Mis chicas y mis chicos, ya terminé todas las tiras como les indiqué anteriormente, las 19 tiras, y terminé con dos exactamente iguales como forma espejo de estas dos primeras que realizamos. ¿Listo? Voy a dejar hasta ahí y vamos a realizar la segunda parte del cabello, que es el fleco que vamos a poner en la parte de la frente. Y voy a cortar la hebra aquí suficientemente larga para que podamos coser
cada una de las tiras a la cabeza. Más adelante les voy a mostrar cómo las vamos a ubicar con alfileres en nuestra cabeza. Para nuestros flecos o nuestra parte del cabello de la frente vamos a realizar 3 piezas exactamente iguales y las vamos a trabajar en filas. La pieza la vas a comenzar con 7 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a trabajar 5 puntos en media vareta. 1, 2, 3, 4 y 5. En la última cadena vamos a trabajar allí 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a trabajar ahora por la parte baja de nuestras cadenas. Y ahora vamos a continuar en el siguiente punto, 5 puntos media vareta. 1, 2, 3, 4 y en el último 5. Subimos con una cadena y giramos la labor. Trabajaremos nuestra fila número 2 con 5, iniciando con 5 medias varetas. Luego vas a realizar un aumento de punto bajo. Luego un aumento de media vareta. Y después un aumento de punto bajo. Y terminamos la fila con 5 medias varetas. En esta fila 2 nos han quedado 16 puntos en total. Pasamos a la fila número 3, subimos con una cadena y giramos. Comenzamos nuevamente con 5 medias varetas. Luego trabajaremos un punto bajo. Luego un aumento de punto bajo, luego una media vareta, luego un aumento de media vareta, seguido de un punto bajo y un aumento de punto bajo. Terminamos la fila tejiendo 5 medias varetas. Y hasta aquí estas 3 filas nos completan la primera pieza. Hacemos una cadena al aire y dejamos una hebrita larga para coser a la primera parte del cabello. Vamos a realizar 3 piezas, nos faltarían 2, yo ya aquí las tengo las 3 terminadas. Vas a realizar 2 más exactamente iguales. Lo que vamos a hacer a continuación es la corona. Vamos a tomar el hilo amarillo más oscurito quemadito que hayas escogido para realizar su coronita y vamos a realizar 28 cadenas al aire. Cuando tengan las 28 cadenas vamos a unir con punto deslizado en la primera para formar el círculo. Y desde allí en ese mismo punto vamos a comenzar a trabajar. Vamos a realizar 28 medias varetas. La primera ronda la vamos a trabajar en media vareta y vamos a tejer los mismos 28 que tenemos de las cadenas. Vamos a terminar ahora la corona con la ronda número 2. Ya terminé la ronda 1. Y en la ronda 2 voy a comenzar tejiendo 2 cadenas y realizando un punto alto, luego una media vareta, seguido de un punto bajo
y un punto deslizado. Ahora voy a empezar, este sería mi medio pico de un extremo, ahora voy a empezar a realizar el siguiente pico. Ahora voy a trabajar en el siguiente punto un punto bajo, luego voy a trabajar una media vareta, seguido de un punto alto. Y antes de continuar voy a introducir, vas a cortar la hebra, vas a buscar bastante hebra, vas a dejar bastante hebra para terminar la corona. Yo he dejado bastantica hebra y cortamos. Cogemos nuestras pepitas de bisutería, en este caso la primera que vamos a colocar es la pepita roja. Así que yo ya la enhebré y la llevo por aquí, ya la roja. Luego colocas la azul, la enhebras y luego la roja y por último una más azul. Son 4 perlitas. Cuando estés aquí, en este punto alto que acabamos de hacer, vamos a llevar esta perlita hasta ese espacio. Recuerda dejar bastante hebra, ¿no? Para que podamos terminar la corona. Y vamos ahora a realizar, la llevamos a ese espacio, la colocamos a un lado y continuamos tejiendo. Después de ese punto alto vamos a hacer 2 cadenas al aire, 1, 2 y hacemos un punto deslizado en la cabeza de nuestro punto alto último que acabamos de hacer. Luego tejeremos otro punto alto. En el siguiente punto vamos ajustando para que no nos quede suelto. Ahí ya quedó la perlita. Luego trabajaremos una media vareta, seguido de un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Aquí ya hicimos una de nuestros picos de la corona. Vamos a repetir esto mismo ahora con una perla azul, luego con una perla roja nuevamente y terminamos acá donde empezamos con una perla azul. Vamos a continuar. Voy a repetirles. Primero comenzamos con punto bajo, luego una media vareta, seguido de un punto alto y voy a enhebrar mi perlita azul que no la he colocado, la colocamos y luego sigues realizando 2 cadenas, punto deslizado en la cabeza del punto alto, otro punto alto, una media vareta, un punto bajo y un punto deslizado. Eso mismo repetimos hasta terminar. Voy a enhebrar mi perlita azul. Voy a terminar la última parte, la última perlita con ustedes y voy a realizar un punto bajo, una media vareta y un punto alto. Coloco la perlita y realizo 2 cadenas, 1, 2, punto deslizado en la base de nuestro punto alto y voy a cerrar con punto deslizado en el primer punto que ya teníamos con el que iniciamos. Y así terminamos nuestra coronita. Si tú no tienes perlitas con las que puedas utilizar y pasar por la abertura nuestro hilo para tejer, de pronto la abertura es un poco más pequeña o no tienen abertura, puedes pegarlas o también puedes coserlas con hilo y aguja de costura normal, un hilo más delgado de costura, como lo hicimos con nuestra princesita Peach, la que hicimos tamaño más grande de 30 centímetros, está en el canal y allí lo hicimos cosiéndolas. Sino que aquí quise darles otra idea para que también nos queden pues aseguradas. Y así queda nuestra coronita.
Vamos ahora a realizar la parte de los ojos. Para realizar los ojitos vamos a tomar un celeste o un tono turquesa y vamos a realizar la primera ronda empezando con 4 cadenas. Desde la segunda cadena en media vareta vamos a realizar un punto media vareta en la segunda cadena, en la siguiente también, y nos va a quedar una última cadena y allí vamos a hacer 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar por la parte de abajo de las cadenas. Hacemos una media vareta y en la última que nos queda hacemos un aumento. Un aumento de media vareta. Y allí cerramos con punto deslizado en el primer punto. Pero antes de cerrar voy a cambiar de hilo. Aquí voy a cerrar este último punto con el hilo café. Un cafecito que tengas para hacer el bordo de nuestro ojo y con ese mismo estaremos trabajando las pestañas. Así que voy a cerrar el último punto con el hilo café y voy a trabajar tomando solo la hebra trasera del punto bajo. Voy a trabajar puntos deslizados, tomando solo la hebra trasera. Estos puntos deslizados te recomiendo no hacerlos tan ajustados, sino un poco sueltos para que no se nos dañe la forma de nuestro ojo. Miren, los hice suelticos, lo voy a acomodar. Y aquí en el último realizo mi último punto deslizado y hago una cadena para cortar el hilo. El hilo café lo vamos a cortar larguito porque con él vamos a coser el ojo a la cabeza y también vamos a realizar la pestaña. Voy a acomodarlo, mire, con nuestras manos lo acomodamos. Voy a cortar el hilo celeste. Estas hebras las vamos a esconder con la aguja lanera. Vamos a dejar solo la hebra café larguita para coser a nuestra cara. Vamos a hacer el otro ojo exactamente igual a este. Yo ya tengo aquí el otro, miren. Y cuando vayas a coserlos al rostro, vas a tomar con la aguja de coser, la aguja lanera, solo la hebra trasera del punto deslizado café. Solo la hebra trasera. Con ella vamos a coser a nuestro rostro. Y con esta también vamos a hacer las pestañas. Para la gema o la piedrita que tiene en su vestido, yo solamente he realizado dentro de un anillo mágico 4 puntos bajos. Los he realizado muy ajustaditos y cerré el anillo mágico y me quedó un circulito muy pequeñito y este circulito lo voy a coser en todo el centro del vestido en su pecho. Y voy a esconder las hebras, voy a acomodar el cabello con alfileres a la cabeza y ya les muestro en qué posición y cómo lo tienen que coser. Cuando ya he escondido hebras de del vestido y sus partecitas, lo cosí el cinturón a todo el bordo donde dejamos la hebra delantera, cosí su esferita en el centro y también cosí por la parte de atrás la abertura de nuestro vestido. El cabello lo vamos a ubicar de la siguiente manera. Vamos a ubicar primero la parte de las tiras, como ven aquí. Con alfileres he sujetado la tira pequeña frente a las orejas, luego la tira un poco más corta y de ahí para allá, de ahí para allá ubicamos todas las tiras de cabello. ¿Listo? Ubicamos todas estas tiras, yo las dejé. Les voy a poner una puntadita a la distancia de la orejita. A esa distancia voy solamente a pasar una puntadita a cada una de las tiras para que queden en el lugar donde las coloqué.
Luego vamos a colocar las otras partes, que son estas. 1, 2 y 3. Las vamos a ubicar de manera que queden en la misma distancia y todas en su frentecita. Luego colocaremos la coronita. Siempre la coloco la perlita roja enfrente, si no estoy mal. Sí, la perlita roja enfrente. Y cosemos los ojitos a la distancia de las orejitas. ¿Listo? Ahorita le echamos un poquito de rubor para que se vea bien linda. Bueno, mis chicas y mis chicos, así hemos terminado y hemos culminado con nuestra Princesa Peach en versión Funko Pop. Así nos ha quedado ya cuando hemos cosido todas sus partes. Ya le ubiqué, como les indiqué, las 3 partes en la parte de arriba de nuestra cabeza. Esta va justamente donde termina nuestro bordo de la primera parte. Y la coronita en el centro con la perlita roja delante y las azules a los lados. Y así bordamos también los ojitos, que les he dejado una transmisión en vivo en el canal, la puedes encontrar, donde bordamos juntas. Muchas de ustedes me acompañaron a hacer el bordado de los ojos y la nariz. Así que las espero por allí. Ve y visita esa transmisión en vivo para que puedas tejerlo, bordarlo de la misma manera. Le he colocado un pequeño círculo de fieltro blanco para darle luz y la iluminación a su mirada. Así que por allí las espero para que la tejamos, bordemos estos ojitos juntas. Lo puedes encontrar como bordado en vivo de Princesa Peach Funko Pop. ¿Listo? En las transmisiones en vivo del canal, para que lo puedas hacer. Y le coloqué unas perlitas de las mismas de la corona en sus orejitas con aguja de coser, la aguja normal y el hilo normal de coser, de costura, y se lo cosí a sus orejitas para darle el terminado de sus aretes. Y así hemos realizado ya nuestra princesa Funko de Peach, nuestra princesa Peach de Mario Bros. Espero que la hayas disfrutado, que la hayas tejido también con mucho amor como lo he hecho yo, y que cuando subas tu foto puedas compartirla conmigo etiquetándome para yo poder ver. Me encantaría ver el resultado de tu princesa Peach. En la descripción encuentras los enlaces de mis redes sociales para que me puedas etiquetar o te puedas unir al grupo de Facebook, donde allí todas subimos las foticos de los proyectos terminados con mis tutoriales. Nos vemos en un siguiente tutorial, espero que lo disfrutes y nos vemos para seguir tejiendo juntas. Bye bye.